Señores, bienvenidos una vez más a su programa Página Abierta en Salud Mental, un programa para crear ciudadanía, un granito de arena para contribuir a la concienciación de los ciudadanos en la manera de conducirnos en sociedad, en grupos. Quiero compartir con ustedes en la apertura del programa una gratísima experiencia que tuvimos en el grupo de filosofía que se reúne en la ciudad colonial, de larga data ya. Inicialmente se reunían en la Academia de Filosofía y Ciencias de la calle Las Damas. La tertulia filosófica pasó ahora al instituto que está bastante cerca ahí del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos. En fin, estuvimos el domingo en esta tertulia y pudimos compartir con un grupo de amigos sobre un tema muy importante que está sobre la mesa del debate, o debería estar sobre la mesa del debate en República Dominicana, que es el tema de la identidad nacional. Y, por supuesto, siempre al lado del tema de la identidad está el problema de la alteridad. Y yo quiero compartir con ustedes esos dos conceptos para aclararlos un poco y también para adentrarnos un poquito en estos minutos al tema fundamental, que es la preocupación de la identidad nacional, que de hecho ha quedado soslayada por la discusión política partidarista en la que está inmerso el país durante estos días. El tema de la identidad tiene que ver con la posibilidad de yo saberme, de saber quién soy. Y es un eje transversal en todas las ciencias humanas, porque incluso desde la psicología, que habla de la identidad del individuo, la identidad del sujeto, la identidad sexual, muy discutida también por los movimientos feministas hoy día, también está el aspecto sociológico, la identidad del grupo, la identidad del socius, la identidad, ¿por qué no?, del Estado-nación, los factores antropológicos identitarios, como es el caso de la cultura y la lengua, o la lengua-cultura en la que nacemos. Todos esos son factores importantes para poder comprender la multidimensionalidad del concepto de identidad. Si hablamos de la identidad nacional, estamos hablando de que hay un Estado-nación que ha legislado, ha fundado unas leyes, establecido unas leyes, así que hay un fundamento jurídico para establecer qué es y qué no es condición de esa identidad nacional. ¿Qué es ser dominicano, por ejemplo, y qué no es ser dominicano? Pero lo más importante para que eso realmente funcione es que cada sujeto que reciba la etiqueta de dominicano internalice los valores de la dominicanidad y se identifique como tal. Nosotros pensamos en esa discusión de ayer domingo que hay una resquebrajadura con relación a lo que dominicano significa. Hay una visión fragmentaria de lo que es ser dominicano. No hay una visión holística, totalizadora, no hay una gestalt, que fue la palabra que se utilizó varias veces en la conferencia de ayer. Es decir, no hay una visión totalizadora que haya sido internalizada en el proceso de socialización, de fundación de mi personalidad, para yo entender y comprender mi condición de dominicano, lo que me llevaría incluso a defender y a sentirme orgulloso de esos valores que he internalizado. Esto se evidencia en la rápida aculturación que ocurre en los dominicanos cuando entran en contacto con otras culturas y con otros países. En poco tiempo pierden su acento, en poco tiempo pierden sus hábitos y costumbres y asumen por un proceso de alienación los hábitos y costumbres del país que visitan, lo que indica que había una debilidad en su identidad y un proceso de fácil desidentificación de su condición de miembro de un determinado grupo cultural, nacional, territorial. Ciertamente la identidad es un imaginario. Primero, claro está fundamentado en ese estatuto jurídico, ¿verdad?, y en el establecimiento de unas fronteras territoriales. Nosotros, por un problema de principio, no defendemos radicalmente el problema de las fronteras territoriales, porque sabemos que ellas surgieron conjuntamente con la idea de la propiedad privada. Es decir, lo que hoy entendemos por naciones y estados-naciones, en su principio, era la apropiación de un determinado territorio por un grupo o clan. Y por consiguiente hay una relación, para decirlo de alguna manera, hay una relación proporcional entre apropiación, entre conformación de
de un capital entre desigualdades y establecimiento de fronteras. Sin embargo, para que las fronteras dejen de ser un elemento de división y de desigualdad, por ejemplo, en el plano de las riquezas, territorios más ricos o menos ricos, con más oportunidades o con menos oportunidades, para que eso desaparezca tiene que desaparecer primero justamente la desigualdad. Por consiguiente, son los países ricos, los países más poderosos, quienes deben eliminar primero sus fronteras. La paradoja ocurre cuando esos países poderosos quieren que dos países pobres que están conviviendo en una isla, pues borren, el que tiene ahora mismo las mejores condiciones de vida, borre la frontera y se elimine al menos la territorialidad, porque los factores culturales no pueden desaparecer de golpe y porrazo. Esas pretensiones de los países poderosos es absurda en tanto que ellos sí defienden sus fronteras e incluso realizan acciones criminales que riñen con los derechos humanos para expulsar de su territorio a cualquier sujeto que entre por una vía ilegal. Hace poco fuimos testigos a través de los medios, gracias a las redes sociales nos llegan las informaciones con mucha rapidez de cualquier parte del mundo, de una cantidad de africanos que murieron en las costas europeas. Y se sospecha que o hubo negligencia o hubo intención de que terminaran naufragando y muriendo ahogados. Y algunos dicen, de allí mismo, de ese territorio, frontera con España, que es cotidiano que se atrapen ilegales y se le provoque la muerte accidental en alta mar antes de que toquen tierra. Nosotros, por el contrario, hemos tenido una excelente convivencia con los vecinos que nos han tocado. Ahora, en el momento en que hemos querido poner en vigencia las leyes que nos rigen, ha aparecido una gran cantidad de voces opuestas. El problema para mí como psicólogo es cuando esas voces que se han opuesto son justamente dominicanos, porque eso indica claramente un problema de desidentificación y además un problema de ignorar el fondo de la situación. Algunos han apelado a la palabra humanismo, ayuda humanitaria, solidaridad, han apelado también a una visión macro de que la identidad más importante es la identidad humana y que todos en última instancia somos seres humanos, y todo eso es cierto y tiene validez. Ahora, para poder ayudar, contribuir al cambio, mejorar la calidad de vida de otro, yo debo primero tener ciertas garantías. Y la primera de ellas es saber quién soy, tener identidad. Claramente identificado, entonces yo puedo ejercer la posibilidad de contribuir con el otro. Yo no puedo contribuir con el otro si ni siquiera sé quién soy. Pero en el caso específico de la política migratoria y de la política fronteriza, nosotros necesitamos también identidad porque primero debemos saber quiénes somos con relación al otro y quién es el otro con relación a mí. El problema de las diferencias y las semejanzas en la que se puede fundar diálogo. Y esa es la hipótesis fundamental de la conferencia que hemos presentado en este grupo de tertulia filosófica y que ya habíamos presentado en el Congreso de Filosofía, el segundo Congreso de Filosofía de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La hipótesis es muy simple. Para que se establezca un diálogo entre yo y el otro, debe haber primero identidad en ambos lados, es decir, claramente saber quiénes somos, qué elementos nos diferencian y qué nos asemejan. Sobre la base de la diferencia y la semejanza, entonces se puede fundamentar un diálogo. De lo contrario, el diálogo es imposible. Si de repente nos pudiéramos disolver en una nada donde todo fuera lo mismo, el diálogo sería entonces monólogo, solipsismo. Para que haya diálogo tiene que haber diferencia. Y nosotros todavía tenemos ese problema, estamos entrampados. Pero además, el desconocimiento rampante que tenemos de los valores culturales de nuestros vecinos. No conocemos su lengua, conocemos muy poco sus tradiciones. En el intercontacto somos permeados, sobre todo en la frontera y a veces en algunos campos del país, somos permeados por determinados sistemas de creencias, pero a nivel, digamos, de lo que la dominicanidad implica, no tenemos conocimiento de cuáles son los valores culturales de ese grupo cultural llamado Haití. No conocemos su religiosidad, no conocemos su lengua, no conocemos sus tradiciones,
no conocemos su música, no sabemos lo que es el compa, ni quiénes lo tocan, no sabemos quién es Ascachá, ni quién es Coupé Cloué. No nos hemos sentado a escuchar su música. Y a veces, en un exagerado nacionalismo que no significa clara identidad, sino un nacionalismo rancio, se atreven a preguntar, individuos que crean opinión pública, me preguntaron a mí, me lo puedo decir responsablemente, si hay música en Haití, o si hay intelectuales en Haití, o si hay poetas. Es decir, un desconocimiento tal puede permitir un diálogo efectivo. Claro que no, eso es cierto. De hecho, nosotros estamos en desventaja en ese territorio porque Haití probablemente conoce más de las tradiciones dominicanas que nosotros de las tradiciones de Haití. Por tanto, no importa en cuál de los extremos usted se encuentre, haitianofobia o haitianofilia, en cualquiera de los dos usted está equivocado, usted está en una conducta extrema. Hay que buscar un punto de connivencia que es el diálogo, y para que ese diálogo dé frutos es necesario que nos conozcamos, primero a nosotros mismos y luego al otro con el que vamos a abrir diálogo. Finalmente, para no dedicar todo el programa a un solo tema, quiero aclarar un asunto que a mí me ha preocupado mucho y que tiene que ver también con el necesario diálogo con Haití, que es el discurso injerto por los medios de comunicación y por supuesto por los que manipulan los medios de comunicación, de que es absurdo que haya en una misma isla dos estados-nación. No es absurdo, porque el mismo nivel de absurdidad tendría en territorio firme. Si usted toma, digamos, Sudamérica, entonces también sería absurdo que Chile tenga frontera con Brasil, sobre todo que el territorio de Chile es muchísimo más pequeño que ese cuasi continente que es Brasil, o que Colombia tenga frontera con Venezuela. Es decir, todas las fronteras son absurdas o todas son lógicas. Todas las fronteras deben convivir o todas deben desaparecer. Porque es inentendible, decía una profesora amiga de comunicación social, cómo es posible que grandes naciones como Estados Unidos, Canadá y Francia estén enfocados en un problema que parecería pequeño, de una islita insignificante para los intereses macropolíticos de estas grandes naciones. Pero resulta que es así. Esa paradoja está ocurriendo. Ellos están interesados en que se borre la historia en la que se fundamentó esta aparición de dos estados-naciones. Esos factores históricos no los defendemos. Los tratados que hicieron las grandes metrópolis para que esto ocurriera no los defendemos. Sencillamente ocurrieron, son parte de nuestra historia y generaron un área francófona y un área de habla hispana. Generaron unas tradiciones religiosas en un área y unas tradiciones religiosas en la otra. Generaron una psicología, un modo de conducirse en un área y un modo de conducirse en el otro. Tenemos correspondencia, intercontactos, relaciones, semejanzas, es cierto, pero también es cierto que tenemos diferencias. Y en el marco de esas diferencias y esas semejanzas es donde debemos establecer el necesario y perentorio diálogo con nuestros vecinos, los haitianos. Así es que, dado este comentario sobre el tema de la identidad, que fue generado, repito, por el encuentro interesante, fructífero, de debate, de choque de ideas que hubo en el taller literario, en el taller filosófico, de ayer domingo. Yo quiero reiterar las gracias a la doctora Máxima, que es la que organiza ese taller, y a los compañeros que estuvieron allí presentes, y establecer mi entusiasmo, mi disponibilidad de volver a participar en un encuentro como este, porque es importante que haya espacios para poder conversar sobre diferentes tópicos y, por qué no, sobre la realidad nacional. Mis amigos, no se vayan, tenemos un invitado de lujo hoy para ustedes, así es que mantengan la sintonía y discúlpenos este pequeño cortecito comercial. Página Abierta en Salud Mental continúa con ustedes, un espacio concebido para impactar en la producción de ciudadanía.
insistimos en eso porque los psicólogos necesitamos y más espacios de contacto con la población para, entre la opinión pública y las ocurrencias, tratar de generar un espacio donde se discutan con cierto nivel de cientificidad los temas que atañen a la conducta humana. Tenemos con nosotros hoy, muy contentos de su presencia, al doctor William Ashwood, quien es psicólogo clínico, especialista en psicoterapia cognitiva, una especialidad muy importante que ha crecido en los últimos tiempos. Yo recuerdo desde el inicio de la década, en el 2000, en mi formación, William, en Estados Unidos me topé con la importancia que por lo menos en el ámbito norteamericano se le ha dado al tema de las terapias cognitivas y el desarrollo que ha tenido incluso las llamadas terapias cognitivas post-racionalistas, las terapias narrativas, etc. Y además un cierto desplazamiento del conductismo. Pienso yo que ahora hemos vuelto, cuando veníamos de camino hablábamos de eso y hemos vuelto como a preguntarnos por la conciencia, por los estados mentales. Hemos vuelto a cuestionarnos si el constructo mente es manejable, si el tema de las emociones salieron definitivamente del ámbito de la psicología, todo es conducta, o si podemos volver a hablar de emociones, ¿verdad? La relación de la terapia cognitiva y de las técnicas cognitivas con las neurociencias, todo este asunto es interesante. Pero para ustedes, mis amigos, yo he invitado a William para que hablemos de un tema mucho más accesible, menos complicado, que es desde esa perspectiva de la especialidad de él, ¿qué cosa es el tema de la felicidad? ¿Cómo podemos trabajar para alcanzar esos estados de bienestar? Así es que gracias, William, por venir, bienvenido. Gracias a ti. Para nosotros es un honor tenerte en el programa y podemos comenzar por ahí. Una posible definición de qué es eso de felicidad. ¿Existe eso de la felicidad? Fíjate algo. Primero, muchas gracias por invitarme a tu programa de buena etiqueta. Gracias, gracias. Tratándose de una persona de amplios conocimientos como tú. Y bueno, cuando uno habla de felicidad, uno necesariamente tiene que tratar de buscar dentro de lo que es subjetivo el aspecto definitorio de esta palabra. Porque en realidad la felicidad puede tornarse como algo relativo. Lo que es feliz para mí quizás no sea felicidad para otra persona. Y hablar de felicidad implica hablar del contexto. O sea, tomar en cuenta el contexto en el cual la persona está desarrollándose, las metas que la persona puede tratar de lograr o quiere alcanzar y aquellos aspectos dentro de lo que es la interacción social que hacen del individuo sentirse feliz. ¿No? Es interesante el tema, es interesante, bastante interesante, porque en realidad la felicidad es algo que muchos de los científicos en algún momento han echado a un lado por no tener una objetividad en su estudio, pero que ha sido adoptado hoy en día por la psicología como una especie, un tema de mucho interés y debate con respecto a lo que la psicología quiere y pretende ser en la actualidad. Por ejemplo, todos sabemos que los comportamientos que se manifiestan a nivel humano y animal vienen como consecuencia de procesos mentales y que la mente es la que rige en cierta forma esos comportamientos. Por lo tanto, en la medida en que nuestros procesos mentales se encuentran, entre comillas, dentro de una salud, o sea, son saludables, espero que la persona pueda ir sintiéndose mucho más feliz de lo que otra persona que no tenga esa salud mental. ¿Bien? Entonces, partiendo de este hecho, podríamos nosotros decir que la persona que muestra salud mental, equilibrio mental, es una persona que es feliz. Ok. Estamos hablando entonces de que el equilibrio mental es lo que establece la felicidad. Pero la gente cree cotidianamente que lo que establece la felicidad es la posesión.
Por ejemplo, yo soy un hombre feliz hoy, a pesar de que estoy afectado por la gripe. Así que debo pedir disculpas a los televidentes porque voy a estar disfónico la mayor parte del tiempo del programa. Así que mis disculpas. Decía yo que la gente entiende por felicidad, William, la posesión, las pertenencias. Y de hecho los medios de comunicación, la publicidad, el marketing, nos hace pensar que mientras más tenemos, más cerca estamos de la felicidad. Sí. Sin embargo, tú dices como psicólogo que la felicidad proviene de adentro, de un estado de estabilidad mental. Sí. ¿Cuál de esas dos hipótesis realmente es la correcta? ¿No será que si yo tengo una jipeta del último año y una cuenta bancaria, soy un hombre feliz? Bueno, hay puntos de referencia que te hacen ser feliz. Pero la principal fuente de felicidad viene desde el interior. O sea, una persona puede estar llena de objetos materiales y de bienes, pero en sus adentro esa persona no experimenta la felicidad completa, llena, que podríamos nosotros tener. Sin embargo, una persona puede no tener absolutamente nada y ser una persona bastante feliz con respecto a su vida, a las actividades que realiza y a aquellas cosas que considera que son prioritarias y beneficiosas para él. Por ejemplo, un individuo puede lograr la felicidad cuando tiene una enorme casa, pero otro puede ser feliz teniendo un libro que le guste y que le saque el significado. ¿Entiendes? El estado de bienestar, entonces, no depende tanto de lo que tengamos. El estado de bienestar depende de otras variables, sí, que no es necesariamente lo que tengamos. Exacto. Y esas variables yo puedo trabajarlas, o sea, yo mismo puedo contribuir a mi estado de bienestar, o debo seguir dependiendo de factores exógenos. Porque el problema, te lo pregunto, porque el problema está justamente en la preocupación de muchos, pienso que la preocupación también de los televidentes, de que todos los días nos bombardean con la idea de que el bienestar y la felicidad corresponden a pertenencias, a cosas específicas. Sí. De hecho, hay una bebida que si tú la bebes, eres más feliz, más solidario, mejor persona, más elegante, más lindo, etc. Y hasta es la chispa de la vida, o sea, parece que puede embarazar a las mujeres. Entonces, todas esas cosas que nos venden los medios de comunicación, ¿son la felicidad o hay algo que yo puedo hacer aún con el tener que tengo, valga la redundancia, sin que ese tener me empuje compulsivamente al tener lo que no tengo, a tratar de tener lo que no tengo, sino que con lo que tengo yo podría trabajar mi estado de felicidad, claro, de bienestar? Sí. Fíjate que ahí se centra la terapia. O sea, la terapia psicológica, específicamente la terapia cognitiva, se centra en que el individuo tiene que manifestar una conformidad con las cosas que tiene, porque la inconformidad genera la infelicidad. Por ejemplo, una mujer tiene el pelo malo, pero tú sabes que en los medios de comunicación lo que venden es las mujeres con el pelo bueno. Que dicho sea de paso, debemos aclarar que antropológicamente, bueno, desde ningún sentido es posible hablar de pelos malos. Bueno. Hay pelos lacios y crespos, ¿verdad? Vámonos al crespo, entonces. Exacto, porque el malo también es parte de la venta publicitaria. Exacto, sí, para que tú creas que lo otro es bueno. Ajá. Y en realidad el pelo, bueno, por ejemplo, el pelo mío, el que me queda, es crespo. Y cuando lo tuve todo también era crespo. Okay. Y nunca sentí que me hiciera ninguna maldad. Bien, pero fíjate que vámonos, para que la gente pudiera entender un poco más. Sí, pero es bueno aclararle también eso, sí, porque la gente está imbuida en esa falsa creencia de los pelos buenos y los pelos malos. Fíjate que el bombardeo publicitario le lleva a la mujer que tiene el pelo crespo a querer tener el pelo lacio. ¿Ves? Y se inventan una serie de productos que hacen que el pelo se asemeje al lacio, aunque nunca llegará a serlo. ¿Lo ves? Eso tienen sustancias químicas que en determinados momentos hacen daño al organismo.
pero la persona asume el riesgo por el simple hecho de seguir una norma o una trayectoria publicitaria que está bombardeando a la humanidad. Entonces, en esa lucha de la búsqueda de arreglar su pelo, la persona muestra infelicidad porque dice, óyeme, es que tengo que vivir gastando dinero, mantenerme en los salones o hacer tal cosa, pero nunca voy a poder alcanzar lo que yo quisiera, que es tener el pelo lacio. ¿Entiendes? Entonces, eso genera en el individuo cierta infelicidad. También no estará vinculado la falta de felicidad ahí a la desidentificación. Es decir, el individuo no se acepta como es, y eso genera un conflicto entre lo que ustedes llaman disonancia, ¿verdad? Ajá. Genera una disonancia entre lo que yo aspiro a hacer o creo que es el ideal. Ajá. Y lo que me devuelve el espejo. Exactamente, sí, es un problema de identidad también. Sí. Porque en realidad, si tú no logras identificarte con lo que tú tienes y eres, vas a tener un desequilibrio emocional. Y por lo tanto no vas a poder alcanzar lo que sería la felicidad. Mira, en uno de los libros que yo tengo publicado, hay un capítulo que yo escribo que se titula La manera más efectiva de amargarse la vida. Pero ¿por qué yo? ¿Cuál es el título del libro? El libro es Del no puedes al no quieres, una propuesta de cambio para tu vida, que fue el primer libro que yo escribí. En ese capítulo yo menciono que aunque el hombre busca la felicidad, o el ser humano busca la felicidad, diariamente o de manera rutinaria hace todo lo posible o todo lo contrario, ¿verdad?, para alcanzar o para estar infeliz. Entonces, eso es una forma de tú vivir amargado. Y claro, es un problema de identidad porque si tú estás trabajando en un sitio, aunque no te guste el trabajo, tú tienes que depender del trabajo para poder tener ingreso económico. Y si tú estás infeliz en el trabajo en que estás, pero tienes que ir de manera obligatoria, óyeme, la infelicidad va a ser doble. Por lo tanto, no es que sean conformistas, porque en realidad el conformismo es malo también, pero que no se vayan, como tú mencionabas en tu intervención al inicio, a los extremos, porque de que tú llegues a los extremos, entonces ya la cosa se rompe. No hay posibilidad de que tú puedas encontrarte a ti mismo. Bueno. Y esa exploración, esa búsqueda de uno mismo, una vez encontrada, porque hay una idea, por ejemplo, del nirvana, la iluminación total, donde yo llegué a un punto en el que la perfección me ha descendido a mí y voy a ser eternamente feliz. Incluso en la tradición oriental hay un concepto, el Sakshananda, que es el estado de bienaventuranza eterna, de felicidad eterna. Pero a nivel terrenal, a nivel concreto, de la vida cotidiana, ¿la felicidad es una constante o son momentos que el individuo debe aprovechar? Yo lo veo de esa forma. O sea, son momentos en tu vida que tú debes tomarlo en cuenta en el momento que llegue. Porque tú no vas a ser feliz de una manera seguida, sino tú tendrás momentos de felicidad. Y cuando tengas esos momentos, vívelos, aprovéchalos. Porque va a cortar la felicidad y vendrá un momento de rutina, de estabilidad, donde la felicidad no esté pendiente, porque tú puedes tener un estado en el cual tú comienzas a reflexionar del por qué no he alcanzado lo que quería alcanzar. Y por lo tanto, esa reflexión puede llevarte a un estado de normalidad en el cual tú no estás feliz, pero estás reflexionando para poder alcanzar la felicidad. ¿Cuándo la tristeza se puede considerar un síntoma? Bueno, eso va a depender, por ejemplo, las ocasiones en las cuales el hombre se siente triste vienen como consecuencia de situaciones o eventos en lo que él vive. La muerte de una persona, la ruptura de una relación de noviazgo o de pareja, la pérdida de un bien material o cualquier cosa de esa o algo significativo para ti. Eso genera en determinados momentos tristeza. Voy a decir tristeza y no depresión,
porque la tristeza yo la considero como un estado de ánimo, igual que la depresión, pero a un nivel más leve, donde yo me siento triste porque perdí un amigo, pero no estoy deprimido, o sea, no he dejado de trabajar, no he dejado de tener actividad intelectual ni nada de eso por la pérdida del amigo, sino estoy triste, no quiero oír una música, pero puedo desarrollarme y desempeñarme en mis actividades diarias. Entonces, la tristeza viene como consecuencia de esos eventos que uno en determinado momento vive. ¿Ves? Y es para mí la contraparte de lo que sería la felicidad. Ok, vamos a hacer un cortecito, pero al regresar vamos a retomar el tema con la siguiente pregunta. Y esos momentos, esos eventos externos, ¿no entran un poco en contradicción con la idea de que la felicidad viene de dentro? ¿No será entonces la tristeza la manera en que vemos esos eventos? Vamos a dejar esa pregunta en el aire para el próximo segmento. Mis amigos, gracias por permanecer con nosotros en Página Abierta en Salud Mental. Estamos disfrutando de una conversación con el doctor William Ashwood sobre un tema que yo sé que a todos ustedes les llama la atención, que es el tema de la felicidad. La otra cara de la moneda, William, la tristeza. Tú decías que una serie de eventos que debemos enfrentar puede generar en nosotros un estado de tristeza. ¿Cuánto tiempo debe durar? O sea, ¿cuál es la prolongación en el tiempo para que eso sea normal? Porque, por ejemplo, si se muere un familiar cercano, es normal que yo sienta tristeza. Sí. Ahora, si el familiar cercano murió hace 20 años y yo me inhabilito para trabajar, para tener relaciones, para realizar mi vida cotidiana y sigo estando inmerso en esa tristeza, parecería que el tiempo juega un papel. Entonces, ¿cuál es el indicador, la voz de alarma, la luz roja que se debe encender para que un amigo televidente que esté viviendo una situación de tristeza diga, bueno, hasta ahora mi tristeza es normal frente a la magnitud del evento, pero otro diga, no, es exagerada porque ya tengo mucho tiempo o porque el evento no fue tan significativo? Sí. Es cierto que los eventos externos provocan la tristeza. Y es normal que una persona que pierde a un familiar o algún pariente cercano, alguien significativo, tiene un periodo de tristeza que puede ser, dependiendo de la persona, puede durar hasta algunos 2 meses, 3 meses, donde la persona se siente triste. Ya cuando el problema de la tristeza va aumentando en el tiempo, ya hay que tomar en cuenta esa situación. Porque los seres humanos, como respuestas a las pérdidas, respondemos de una manera triste. Pero esa tristeza la superamos con el tiempo. Pero aquel que no puede superar esa tristeza en un periodo más o menos de 1, 2 o 3 meses, por ejemplo, para poner más o menos un periodo de tiempo promedio, esa persona ya debe o necesita buscar una ayuda psicológica, porque ya está en un estado de ánimo depresivo en el cual muchas de las funciones y labores que él realiza diariamente no la puede realizar, pero además muestra cierta lentitud a nivel intelectual con respecto a las respuestas que puede dar a las diferentes situaciones que se le presentan. Una persona con una tristeza no va a responder con la fluidez mental que cualquier otra persona puede responder. Entonces, siempre que la persona experimenta una pérdida, tiene un periodo de tiempo determinado para superar la situación. En caso de que no la pueda superar, entonces ya necesita una ayuda psicológica. Un acompañamiento del psicólogo. Exacto. Ahora hay otra cosa. Tú mencionabas algo importante cuando dejaste la pregunta en el aire.
que si la causa de la depresión o de la tristeza viene desde fuera o en realidad es dentro, que está, yo diría que los aspectos externos juegan un papel, pero el principal exponente de la tristeza, la felicidad, el amor, está dentro del individuo. Consono con una teoría clásica, ¿verdad?, que hay del Albert Ellis, Ajá. que dice, bueno, primero está lo que tú me presentas, el estado de ánimo, Sí. alterado, tristeza o cualquier otra cosa. Pero luego está la manera como tú has pensado la situación y la situación. Sí. Normalmente la gente llega a la consulta creyendo que es el estado de ánimo se debe a la situación que estoy viviendo. Mientras que el psicólogo le dice, no, tu estado de ánimo no se debe a la situación que estás viviendo, sino a B. Ajá. Es a la creencia tuya con respecto a la situación que estás viviendo. Sí. Que es lo que el psicólogo puede cambiar. Sí. Porque de repente algún televidente podría pensar, bueno, voy a ir a la consulta de William Ashwood porque me va a ayudar a resolver un problema de tristeza que yo tengo, que es que la mujer me votó y él me va a ayudar a reconciliarme. No. Porque resulta que la idea de la gente es que el problema es la ruptura. Exacto. Y el psicólogo trabaja con ¿qué? Con la manera en que el individuo lo ha pensado. Lo ha pensado. ¿verdad? Que incluso Albert Ellis, que es el padre de la terapia cognitiva, Ajá. toma de la filosofía estoica el principio de que no son las cosas las que perturban al hombre, sino la manera en que nosotros interpretamos esas cosas. Exactamente. Por lo Que tanto, es lo que es pasible de ser trabajado en una terapia verbal. exactamente. Entonces, como yo esté interpretando las experiencias de vida que yo tenga, ¿me harán tristes o me harán felices? Correcto. ¿Es más feliz el individuo que va a terapia? ¿Es más feliz? ¿Tiene más posibilidad de ese bienestar interno? Sí. La idea de la terapia es lograr un equilibrio en el individuo, un equilibrio mental. Porque el que va a la consulta psicológica va como consecuencia de un desequilibrio emocional que experimenta, ya sea por una experiencia externa o ya sea por un elemento interno, un desequilibrio interno. Entonces, el terapeuta, creo que cualquier terapeuta, no solamente el del área cognitiva, tiene como objetivo equilibrar las reacciones emocionales en el individuo. ¿Cómo nosotros equilibramos a las personas que nos llegan a la consulta? Por lo general, el ser humano utiliza autoverbalizaciones que son desequilibrantes de su estado emocional. Entonces, cuando yo comienzo a decirme, tengo la obligación de tener el pelo lacio, esa autoverbalización se convierte como en un mensaje castigante para el individuo. Muy bien. De tal forma que eso genera desequilibrio. Entonces, cuando el paciente llega a la consulta del psicólogo, en el caso mío, que yo trato de examinar los pensamientos que el paciente maneja en su situación para combatir esos pensamientos con pensamientos alternativos. Muy bien. Y buscando la posibilidad de que el paciente pueda, a través del pensamiento alternativo, regular su estado emocional. Que es la meta final de la terapia. En este caso, en esta estrategia terapéutica que es la de la terapia cognitiva, ¿verdad? Toda la tradición que implica la terapia cognitiva. Sí. En el caso específico de las depresiones, que tienen que ver con una alteración del estado del ánimo, hay también un modelo cognitivo, que es el modelo de Aaron Beck, en el que Aaron Beck plantea que hay pautas erróneas en la manera de pensar, y una de las más típicas de ese estado depresivo es el del absolutismo. Todo me sale mal. Es decir, la perspectiva negativa pero absoluta, que no deja ninguna brecha posible. Sin embargo, en el otro extremo, con todo el respeto a Albert Ellis, en el otro extremo uno piensa que también está el que piensa que todo le está saliendo bien, que sería entonces una especie de pico maníaco. Sí. ¿Verdad? Entonces, puede la felicidad extrema, ficticia, no basada en hechos concretos,
alterada que perjudica la interacción con los demás y que se vincula a una especie de narcisismo primario, convertirse también en un trastorno. Sí, y lo es. El individuo, Y lo es. el individuo que dice que todo está bien. Sí, lo es. Entonces, de repente puso la mano en el abanico y se cortó el dedo, pero él está Todo feliz bien, porque se sí, cortó el dedo. sí. Fíjate que es interesante esto, porque yo he tenido pacientes, parejas, ¿verdad?, que van a la consulta y una de las parejas, por ejemplo, en el caso de la mujer, el hombre le pega cuerno y ella está feliz. Ajá. El hombre no hace nada y está feliz. El hombre no trabaja y está feliz. Pero por dentro, ella no muestra ese equilibrio, ese estabilidad emocional. Interesante. Entonces, Es un enmascaramiento. En exactamente, enmascara un problema dando una respuesta falsa de lo que es su realidad. Ya. ¿Entiendes? Entonces, cuando se presentan estos casos, uno tiene que ir directamente hacia la persona que está presentando el problema. Porque lo ideal es cuando tú estás dentro de una relación de pareja y una te falla, que tú te incomodes. Claro, claro. Ah, no, eso está bien, eso no es problema. Pero sí hay problema, lo que pasa es que está enmascarando lo que es la realidad, su dolor. Exacto. Hay también una teoría con respecto a la llamada depresión enmascarada. Ajá. La gente puede incluso no solamente enmascararla con una falsa felicidad, sino con síntomas orgánicos. Sí. ¿Y qué hace el psicólogo en esos casos? Porque de repente llega el individuo ese que tiene un problema de estómago. Bueno, ahí ya, por ejemplo, hay que descartar, el psicólogo tiene que descartar cualquier dolencia orgánica antes de hacer una intervención psicológica. Si es un problema de estómago, se envía al gastroenterólogo, se hace un análisis exhaustivo del estómago, del sistema digestivo del individuo y se descartan las posibilidades orgánicas. Entonces, inmediatamente se comienza a trabajar con el individuo en la terapia psicológica, que a muchas ocasiones, a veces las personas dicen, no, las terapias son suaves. No, a veces en la terapia se utilizan procedimientos que pueden ser duros para el paciente. Por ejemplo, en la terapia cognitiva, nosotros utilizamos la ironía. Claro, tú le adviertes al paciente y le dices, mire, yo voy a ser irónico, no con usted, sino con su forma de pensamiento. Y cuando yo le digo al paciente, oye, pero tú estás pensando de una manera estúpida, no es al paciente que le estoy diciendo estúpido, sino a la forma de pensar. ¿Y no genera resistencia a esa estrategia? Sí. Porque normalmente para las personas es difícil asistir al psicólogo. Sí. Y más difícil todavía mantenerse en el proceso de terapia. Sí. Porque tú estás tocando zonas que él ha querido no tocar, ¿verdad? Como has dicho, enmascarar dolores. Y tú le estás quitando la máscara. Sí, pero en el desenmascaramiento, la persona muestra un grado de felicidad. Fíjate cómo son las cosas de la vida. Los psicoanalistas le llamarían a eso ganancia secundaria. Ajá, sí, exactamente. En el propio dolor hay algo de lo que yo me aferro a ese dolor porque me alivia situaciones más graves que yo tendría que enfrentar. Exactamente. Entonces yo me cubro aquí para no enfrentar aquello que es mucho más doloroso. Pero tú ves en el individuo que aún en su dolor muestra un grado de felicidad. O sea, creo que por ahí que debo irme, como me está sugiriendo el terapeuta, o sea, como me está llevando el terapeuta. Y la persona en el momento en que ve eso, comienza a decir, óyeme, pero es verdad, gano con esto, pero creo que tengo que irme por acá. Muy bien. William, antes de que se nos acabe el tiempo, y en el plano social, todas las situaciones de incertidumbre, insatisfacciones, conflictos y problemas que la gente tiene que vivir diariamente, en sociedades como esta, donde el asombro no es suficiente, no hay un bombardeo sistemático a ese grado de estabilidad, de equilibrio interno y de satisfacción que el sujeto necesita para ser feliz. No hay un problema ya sistémico de la propia sociedad que ha ido elaborando condiciones en las que el individuo no puede encontrar el necesario sosiego y equilibrio para su felicidad. Sí, porque que la sociedad, o sea, las sociedades lo que hacen es bombardearte sobre lo que es mejor.
pero no te hacen un reportaje, por ejemplo, de la clase baja, donde está la miseria, y viendo que eso no es bien y que eso arroja infelicidad. ¿Entiendes? Cuando el individuo está constantemente bombardeado por aquellas informaciones en las que tú tienes que luchar con el cuchillo en la boca, como Tarzán o Chanón, ¿verdad? Luchar con el cuchillo en la boca para tú poder alcanzar niveles superiores dentro de lo que es tu clase social, tú te encuentras con muchísimas dificultades. Dificultades que te van a ir echando hacia atrás. O sea, subiste 3 escalones, pero las dificultades te hicieron bajar 5 escalones de eso. Entonces, ¿en qué consiste el que el individuo pueda mantenerse estable dentro de lo que sería esa lucha en términos sociales? En tu poder mantener tu salud mental y tu poder subir escalones, llegando a un nivel en que bajar tantos no te afecte de una manera como afecta normalmente a la población. Pero es que los propios líderes nos están bombardeando con elementos negativos. Sí. La mentira, el cambio de opinión, actitudes erróneas, violencia, corrupción, trapisonda, traiciones. Pero además nos venden permanentemente un mismo tema y no hay manera de que podamos salir de eso. Sí. William, vamos a dejarte esas ideas que son bastante calientes. Sí, bastante. Para la próxima vez que nos podamos juntar en el programa. Pero a los amigos sí quiero dejarle algunas reflexiones finales con respecto a tu interesantísima participación y la importancia de que estemos alerta, el estar alerta con relación a nuestros cambios de percepción, que son en última instancia lo que pueden perjudicar mi estado emocional. Es cierto que vivimos en una época difícil donde hay muchos factores negativos, factores estresores en nuestro entorno. Es verdad que estamos expuestos siempre a la pérdida, al duelo, la pérdida de un ser querido, la ruptura de una relación estable, la dificultad con el trabajo. Es cierto todo eso, pero también es cierto que debemos tener la fortaleza para poder manejar con esas situaciones y saber que la actitud que asumamos frente a ellas es la que determina el nivel de bienestar necesario para poderlas resolver incluso. En la medida en que nos dejamos atrapar por ellas, tendremos menos probabilidad de salvar los obstáculos que ellas nos proponen. Así es que gracias al experto en cognición, ha sido una entrevista interesante. Yo creo que todos hemos podido sacar provecho, William, de tu presencia aquí. Y te reiteramos la invitación para un próximo encuentro. Y ustedes para el próximo lunes espero que estén con nosotros en otro encuentro de Página Abierta en Salud Mental.